Y bueno, pues para que nos dé más detalles de esto, tenemos en la línea telefónica a Erika Guevara. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Nos va a comentar lo importante que resulta pedir la opinión a los indígenas que habitan en estas zonas. Muy buenos días, Erika. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, ¿por qué la importancia de consultar a los pueblos indígenas de estas zonas antes de poner en marcha la construcción del Tren Maya, que pasará por 5 estados y varias comunidades indígenas? Bueno, yo creo que es importante reconocer primero y recordar que México tiene compromisos internacionales en materia de derechos humanos que ha adquirido a través de la firma y ratificación de varios convenios internacionales. Y entre ellos es precisamente la consulta previa, libre e informada que los pueblos indígenas tienen derecho sobre proyectos que se quieran realizar en sus territorios ancestrales o que puedan tener un impacto en sus territorios y el acceso a sus recursos naturales. En este caso, y con lo que se ha presentado, la información que se ha presentado por parte del gobierno del presidente electo López Obrador, un gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre, pues entendemos y sabemos que este proyecto del Tren Maya estaría cruzando varios estados en donde existen territorios ancestrales de pueblos indígenas. Cabe también recalcar que no solo se trata de una consulta, sino también de obtener el consentimiento a través de esa consulta de los pueblos indígenas. Es decir, que si los pueblos indígenas consideran que el impacto ambiental, social o en sus derechos humanos no compensa el posible beneficio que pudiera tener este tren, pues pueden no dar su consentimiento y el gobierno estaría obligado a aceptar que no dan su consentimiento y no debería y no podría, en todo caso, desarrollar este tipo de proyectos. Claro. Erika, ¿qué tanto podrían estar informadas estas comunidades sobre las afectaciones y los beneficios del Tren Maya? Bueno, lo que nosotros entendemos y lo que hemos visto también que han denunciado las propias organizaciones de pueblos indígenas es precisamente que no se les ha dado información. Cuando hablamos de una consulta previa, libre e informada, se refiere precisamente a que se tiene que cumplir con una serie de requerimientos y que estos están muy vinculados al tipo de información que reciben los pueblos indígenas. La información tiene que ser adecuada, clara, la información tiene que contener un estudio del impacto ambiental, un estudio del impacto social, del ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y cómo un proyecto de esta naturaleza puede impactar no solo en los territorios ancestrales, pero también en el desarrollo de las vidas y el ejercicio de derechos de las comunidades de pueblos indígenas. Claro. La información que tenemos, sabemos que todo esto no se ha hecho, ¿verdad? Y que sin embargo se está llevando a cabo una consulta popular que tiene una naturaleza totalmente distinta a la de la consulta previa, libre e informada que se tiene que hacer con los pueblos indígenas. Claro, tocas un tema muy importante, Erika, esto del impacto ambiental, que no se cuenta aún con un estudio para saber qué tanto podrían deforestar o hasta qué punto habría daños, ¿no?, al hacer este tren. Y me recuerdo un poco al tema también del nuevo aeropuerto, ¿no?, en el caso de Santa Lucía, que tampoco se tiene un estudio de un impacto y sin embargo, pues bueno, ya se sometió a consulta, ¿no? Efectivamente, yo creo que también es importante recalcar que estamos en un contexto, en una región, que es la región de América Latina y el Caribe, que lamentablemente se ha convertido en la región más violenta para la defensa de derechos humanos, particularmente relacionados al ambiente, al cuidado de la tierra y de los recursos naturales. Es en esta región donde el mayor número de personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas, en su gran mayoría líderes y lideresas indígenas. Hace algunas semanas, Julián Carrillo, un indígena rarámuri, un líder que había venido defendiendo los bosques en el estado de Chihuahua, fue asesinado brutalmente. Y lamentablemente él es un caso emblemático de lo que ocurre en una región que cada día se encuentra bajo la depredación de empresas nacionales, ya sea estatales o multinacionales, empresas privadas que están lamentablemente despojando de sus territorios ancestrales a los pueblos indígenas, quienes son hoy los que se encuentran en la línea de frente defendiendo los recursos naturales que son necesarios para el ejercicio de derechos de toda la ciudadanía. Y es que es importante que la sociedad también denuncie la falta de una consulta y el consentimiento de nuestros pueblos indígenas, porque finalmente son las lideresas y los líderes indígenas quienes hoy día están defendiendo nuestros recursos naturales. Directora, muy buenos días, la saluda Alejandro Alfaro.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Directora, si bien a una consulta de este tipo hay una necesidad importante de que las comunidades indígenas tengan un respaldo, en este aspecto, ¿México tiene algún acuerdo internacional firmado que obligue a consultar este tipo de megaproyectos a la comunidad indígena para respetar su decisión? ¿O quién podría fungir como el que esté detrás para respaldar a estas comunidades ante estos proyectos? Así es, Alejandro. México ha firmado diversos convenios internacionales, entre ellos el convenio 169 de la OIT, que efectivamente establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos de desarrollo que puedan afectar o impactar de alguna manera sus territorios y sus vidas. México no solo tiene la obligación internacional a través del convenio 169, sino también es firmante de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos son instrumentos que durante décadas han hecho esfuerzos los propios pueblos indígenas para que se reconozca sus derechos ancestrales sobre su territorio y sobre todo que se les reconozca en su función de protección a los recursos naturales, a las fuentes de agua, y a todos los recursos que son necesarios para el ejercicio de derechos, como ya antes comentaba. Así es que México tiene que garantizar esos derechos, el gobierno, el Poder Ejecutivo en particular, tiene que ser garante de la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Cabe recalcar que en México el que se firme un convenio, una convención internacional, inmediatamente la hace parte de su legislación, de su supralegislación, como mismo lo reconoce la Constitución, y no es necesario que exista una ley o regulación secundaria para que estos convenios sean implementados y aplicados, como este es el caso del convenio 169. Directora, y para solidificar estas garantías, para llegar a estas garantías, ¿habría que modificar la instalación de las mesas donde se llevarán a cabo estas consultas? Porque sabemos que van a ser los mismos puntos en los cuales se llevó a cabo las del nuevo aeropuerto. Muchas de esas, alrededor del 70%, si no mal recuerdo, estaban en la zona de Tabasco. ¿Habría que modificar la ubicación de estas mesas receptoras? Bueno, no podríamos confundir que esta consulta popular, que en realidad todavía no es vinculante porque el gobierno no ha entrado en funciones, tendría que ser totalmente un proceso diferente para consultar a los pueblos indígenas. No podemos confundir esto que parecía más una encuesta a una verdadera consulta en donde haya disponible información adecuada, que sea presentada claramente, en donde se consulte no solo a través de la mirada del impacto que pueda tener los territorios ancestrales, pero que también haya información suficiente sobre el impacto ambiental que podría afectar las fuentes de recursos naturales, el agua, cómo afectaría, por ejemplo, el tema de la deforestación en caso que se tuviera que hacer tala de árboles para el paso de las vías del tren o lo que fuera. Entonces, ciertamente se requiere de una preparación mayor, una preparación más profunda en términos de adquirir esa información que fuera presentada a los pueblos indígenas de manera apropiada, que se les diera tiempo para que la información pueda ser analizada y así pues puedan decidir si dan o no su consentimiento para que se desarrolle un proyecto de esta naturaleza. Bueno, directora, sin duda, como dice, no confundirse, sin embargo, estamos prácticamente a una semana de que se lleve a cabo esta consulta y la cual incluye, pues además de los proyectos sociales, este megaproyecto del Tren Maya. Tendríamos que, por decirlo de alguna forma, cancelar y retomar una vez que el nuevo gobierno tome posesión. Bueno, esta encuesta puede pues seguir su rumbo efectivamente para quizás tener una temperatura de dónde están las necesidades de la población, pero sin embargo no podría ser considerada ni siquiera como un factor que pudiera informar a los pueblos indígenas sobre este proyecto del Tren Maya. Así es que el nuevo gobierno, una vez que entre en funciones, tendría que comenzar un proceso de consulta, bueno, un proceso primero de investigación para poder tener todos los estudios de los diferentes impactos y que pudieran ser presentados a los pueblos indígenas de la manera más clara, adecuada, cumpliendo con todos los requerimientos y los criterios que ya se establecen en los convenios internacionales, pero que también se ha generado mucha jurisprudencia
tanto a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de mecanismos del sistema de Naciones Unidas que pudieran servir como guía al nuevo gobierno para que pudiera establecer esta consulta previa, libre e informada y así poder tener el consentimiento o no de los pueblos indígenas. Consideramos que el gobierno, el nuevo gobierno que tome función el 1 de diciembre puede acudir a algunos de estos mecanismos internacionales o regionales para que puedan aportar y contribuir a que este proceso se lleve de la mejor forma y que pueda tener el resultado que los pueblos indígenas consideren es el adecuado. Por último, Erika, preguntarte, ¿qué se sabe de la postura de los empresarios hasta ahorita? ¿Qué han dicho ellos? ¿Tienen algún compromiso con estas zonas, con estos indígenas, a lo mejor de que sea un poco menor este impacto ambiental? ¿O cuál es la postura que ellos tienen? Bueno, no conocemos la postura de la empresa privada, pero sí conocemos que México lamentablemente es uno de estos países en donde se ha puesto el interés económico de unos cuantos, incluido las empresas, en menoscabo de los derechos humanos de las grandes mayorías. Lamentablemente hoy día se considera que se consulta a los pueblos indígenas sobre un proyecto que ya ha sido elaborado y avanzado precisamente con la empresa privada y se desconoce el hecho de que lo que se les debe consultar a los pueblos indígenas es precisamente qué tipo de desarrollo. Se han estigmatizado por muchos años a los pueblos indígenas diciendo que están en contra del desarrollo, pero ha mostrado la historia que todo lo contrario, ellos no es que estén en contra del desarrollo, simplemente quieren un desarrollo sostenible, un desarrollo en donde se protejan los recursos naturales, un desarrollo que pueda de alguna manera resistir el impacto del cambio climático que hoy está afectando mayormente a las comunidades de pueblos indígenas alrededor del mundo. Así es que pues el compromiso de las empresas y de los agentes privados que financian este tipo de proyectos tiene que ser más bien conocer de las necesidades de los pueblos indígenas, escuchar de sus prácticas para la protección de los recursos naturales y del tipo de desarrollo que quisieran tener en sus propias comunidades. Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México.